Dios les bendiga, querida iglesia. Les invito por favor a abrir sus Biblias. Vamos a abrir en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, el capítulo 6, por favor. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 1 y 2. Quisiera por favor que mantenga su Biblia abierta en ese texto. Y aparte de eso, que me acompañe a ver otros textos luego a medida que vayamos avanzando en el estudio de la palabra del Señor. Apocalipsis 6, el versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. El versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es muy importante, querida iglesia, que podamos ver el contexto, un poco del contexto de la revelación, para poder entender este pasaje. Y me gustaría, por favor, responder varias preguntas que si yo estuviera sentado allí me las hubiera hecho. La primera pregunta que quisiera contestar es esta: ¿quién es el Cordero? Jesucristo. Él es el Cordero. ¿Por qué Él es el Cordero? ¿Por qué razón en el Apocalipsis se lo ve o se lo representa o se lo mira como aquel animalito, un cordero? De hecho, el original en la palabra, esa palabra es corderito. Vi un corderito. ¿Por qué razón? Querida iglesia, usted no se ha equivocado. Ese cordero o corderito que nos dice aquí en el versículo 1 es Jesús. En los capítulos anteriores, en el capítulo 4, en el capítulo 5 de Apocalipsis, se ve la presentación o se ve el irrumpir de este personaje representado en el Cordero. Y este personaje, cuando él sale en escena, recibe adoración. Recibe la adoración. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas, dice el capítulo 4. El versículo 10, el versículo 10 del capítulo 4 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Digno es el Cordero de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es Jesús, el cual se dio a sí mismo y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ya hemos resuelto la primera pregunta. Él es Jesús. Ese es el Cordero. La segunda pregunta es: ¿qué son los sellos? ¿Qué son los sellos? Queridos hermanos, los sellos son 7 seguridades que en la visión de Juan guardaban o protegían un rollo o un libro. Este rollo estaba escrito de lado y lado en ambas caras. Y este rollo tenía 7 seguridades, 7 sellos. Estos sellos no podían ser abiertos por nadie. Según la revelación de Juan, solo podían ser abiertos por alguien superior en poder.
Alguien todopoderoso es el único quien puede abrir o romper esos sellos. Alguien que tenía toda autoridad o era superior en autoridad, el único quien podría sacar cada uno de los sellos. Y cada uno de estos sellos traía consigo un evento que afectaría a la tierra. En la eternidad, en el reino de Dios, hay algo que acontece en la eternidad que involucra directamente a la humanidad entera. Tercera pregunta: ¿quiénes son los 4 seres vivientes? ¿Quiénes son estos personajes a quien Juan ve? Y tienen cierta particularidad. El versículo 7 del capítulo 4 dice: el primer ser viviente era semejante a un león. No era un león, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y el versículo que continúa dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué maravilloso. Desde allí nos dice que Él va a venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Estos 4 seres vivientes, por la manera en cómo lo refleja Juan, tiene que ver con la creación representada en estos personajes. Estos personajes son ángeles que tienen el mayor rango dentro del ejército de Dios. Se los conoce como querubines. Al igual que aquí en la tierra tenemos diferentes rangos. Aquí el mayor rango es el de general. Estos seres ubican o tienen, el mayor rango dentro del ejército de Dios, los cuales es o se los conoce como querubines. Y la función de estos seres angelicales es adorar. Ellos están en la presencia de Dios para adorar por los siglos de los siglos. Adoran a Dios por toda la eternidad. Son ángeles. Y la última pregunta que quisiera contestar: ¿quién es el jinete del caballo blanco? Este jinete del caballo blanco, ¿qué recibe? ¿Qué tiene en sus manos? ¿Qué tiene? Un arco. Pero antes de eso, él viene en un caballo de color blanco. ¿Qué es generalmente, con qué nosotros relacionamos el color blanco? Con pureza, ¿verdad? Cuando la Biblia dice de que Jesús fue bautizado y que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ¿de qué color se imagina usted esa palomita? Blanca, aunque la Biblia no dice que era blanca. Pero usted se lo imagina que era blanca por la pureza. El blanco generalmente lo relacionamos con algo puro, con algo noble, con algo sincero, con algo que proviene de Dios, de bondad. Venía o viene este personaje en un caballo blanco y tiene en sus manos un arco, tiene un arma. Y por cierto, no es un arma tan peligrosa que se diga. No viene con una arma sofisticada de las de ahora, simplemente viene con un arco, un poco inocente, ¿verdad? Y este personaje tiene una corona y se le da autoridad para vencer. ¿Quién es este personaje? Jesús, el anticristo. Queridos hermanos, querida iglesia, usted debe de saber que siempre el mal se va a camuflar de una u otra manera. Es un ser, una potestad espiritual que se dará a conocer en los tiempos previos al fin.
se va a manifestar. Y algunos han llegado a considerar que es Jesús, pero en realidad no es Jesús. Este personaje no es Cristo. Este personaje no es Jesús. Aparenta ser el Mesías, aparenta ser el Salvador, aparenta tener la solución a todos los problemas. Es un espíritu engañador. Tiene poder de gobernante. En los tiempos finales, este espíritu que Juan ya lo vio, se va a personificar en un hombre llamado el Anticristo, el cual va a conducir a toda la humanidad hacia la debacle. Queridos hermanos, ya que nos hemos ubicado en la interpretación del pasaje y de qué corresponde, quiero que me acompañe, por favor, a ir un poquito más allá de lo que hemos leído. Quiero que me acompañe a la enseñanza, a lo que nosotros podemos aprender de este pasaje que debería de desafiarnos para poder vivir los tiempos que vienen por delante nuestro. La primera enseñanza es que el futuro de la tierra está determinado en la eternidad. El futuro suyo y mi futuro está determinado en la eternidad allá junto a Dios. Deberíamos de vivir entonces, todos los que estamos aquí, con esa perspectiva de eternidad, de una manera diferente, de una manera distinta. Queridos hermanos, hay una unión entre nuestro mundo y el reino de Dios. Hay una unidad. Estamos estrechamente ligados. Lo que se hace aquí en la tierra tiene una repercusión en el mundo espiritual, en su futuro. ¿Cómo Dios creó al hombre o a la humanidad? Génesis 1:1, ¿qué dice? No, eso no dice Génesis 1:1. Génesis 1:1, ¿qué dice? No, ese fue como el versículo 2. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero lo primero que el Señor hace es que Él crea el cielo y la tierra. Y luego va creando cada una de las cosas. Y en el capítulo 2 dice, y hágase la luz, y fue la luz. Y separó Dios las aguas de la tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque luego cuando Dios crea el hombre, ¿en qué día lo creó? No se preocupe, yo les estoy tomando prueba de escuela dominical. Porque como soy el pastor de discipulado, mi anhelo es de que verlo a usted en la escuela bíblica que se va a abrir el día de mañana y el día sábado. Por eso le hago estas preguntas. Lo creó en el sexto día. ¿Y qué tomó para crearlo? ¿Ah? Polvo de la tierra. Polvo. Él tomó algo que ya existía. Él tomó algo material. Y de allí formó el cuerpo. Miren cómo Dios creó al hombre. Y después, cuando formó el cuerpo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él sopló. Y después que Él sopla el aliento de vida, la palabra del Señor dice, y fue el hombre un ser viviente. Antes no. En el hombre Dios une lo material y lo espiritual. Lo que nosotros hacemos tiene repercusión espiritual, y lo que pasa en el mundo espiritual tiene que ver con nosotros. Por eso en la revelación de Apocalipsis 6 dice que Él ve en el cielo, se abre un sello y algo va a acontecer en la tierra. Nuestra vida está ligada con Dios. Aunque el hombre lo quiera negar, el futuro ya está escrito. Y cuando Dios revela esto es para que el hombre actúe, no para que se quede como alguien que ve y no hace nada. Lo que se viene es inevitable.
ya está marcado en la eternidad. Y ¿saben qué, queridos hermanos? Este libro me enseña y me dice que antes de lo inevitable, antes de que venga este personaje, va a suceder algo en el mundo, lo cual lo denomina apostasía. Aquellos que dicen creer en Dios van a tener que pasar por la prueba de sus convicciones. Y eso de la apostasía no es algo que viene después de 10 años, está presente hoy. Hoy, y está metido en las iglesias. Y está metido en los grandes movimientos espirituales, se camufla en caballo blanco como algo inocente, pero aleja el corazón del hombre de Dios. Acompáñeme a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, quiero leerle allí, por favor, en el capítulo 2, el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3 dice: nadie os engañe. Pablo está hablando aquí de la segunda venida de Cristo, que está muy relacionado con lo que hemos estado viendo todos estos fines de semana. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Primero es la apostasía y luego este caballero, este ser, luego este hombre llamado anticristo aparecerá. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, miren la semejanza o miren el engaño, tanto que se sienta en el templo de Dios. Caballo blanco, corona, salió venciendo para vencer. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a venir un tiempo de apostasía y ese tiempo ya está el día de hoy en ejecución. Ya está pasando el día de hoy. ¿Qué es apostasía? Apostasía es abandonar las creencias y los principios. En nuestro caso es abandonar las creencias y principios de Dios para seguir cualquier otro principio que sea más conveniente a mi criterio, a mi manera de pensar. Eso es apostasía. La apostasía es lo que va a hacer que muchos no sean arrebatados. Queridos hermanos, hay muchos que no niegan a Dios, pero sí reniegan vivir la vida de Dios. No niegan a Dios, pero sí reniegan el vivir la vida de Dios. Hoy en día se quiere a Dios, pero no vivir como Dios quiere. Todos queremos a Dios, todos amamos a Dios, mas sin embargo el vivir como Dios quiere no es algo de nuestro agrado. Las fechas que no hace mucho tiempo pasaron, me refiero al 24 de diciembre y al 31 de diciembre, es una demostración de esto. Miren que las personas quieren a Dios. ¿Qué celebraron las personas el 24 de diciembre? El nacimiento de Jesús. Muchos se reunieron en casas. Muchos reunieron a las familias, tal vez abrieron la Biblia, tal vez leyeron un texto, tal vez oraron, le dijeron gracias por la salvación. Quieren y aman a Dios. Este aman lo voy a poner entre comillas. Quieren a Dios. Pero ¿cuántos el 31 de diciembre no se inclinaron y no adoraron al mundo? 7 días antes del 31 declararon al Mesías.
7 días después se inclinaron ante el mundo y celebraron el año nuevo, el año de bendición. Lo celebraron alrededor del licor, de las peleas, de los engaños. Quieren a Dios el 24 de diciembre, pero el 31 de diciembre no quieren la vida de Dios. Celebraron el nuevo año con el mundo y no de rodillas delante del Padre. Mi futuro está determinado en la eternidad. Entonces lo que yo hago en la vida tiene que ver con espiritualidad. Al maligno no le enoja que usted venga a la iglesia. De hecho, aquel siervo, aquel espíritu, aquel hombre llamado anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Al diablo, al maligno no le enoja que usted venga a la iglesia. A él le enoja que usted viva la palabra. A él no le enoja que el 24 usted celebre al Mesías. A él le enoja que usted decida vivir como el Mesías en esta tierra. Su futuro está determinado por la eternidad. Por eso en estos tiempos necesitamos vivir verdadera espiritualidad. Queridos hermanos, hay que entrenarse en la verdad. Hay que entrenarse en la verdad. Juan 17:17 dice esto. Y no lo dice cualquier persona, lo dice Jesús. Él dice, santifícalos en tu verdad. Hablando Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad. La verdad trae santidad. Y luego Jesús completa este texto y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya no somos la iglesia de la palabra. Ya no somos la iglesia del libro. Ya no somos aquellos que anteriormente vivían la palabra, la leían no para enseñarla, la leían para practicarla, la leían para vivirla. Cuando yo leo la Biblia para enseñarla, simplemente imparto conocimiento. Pero cuando yo leo la Biblia para practicarla, cuando yo la hable, cuando usted la hable, usted estará impartiendo vida. Y allí cobra sentido que la palabra es viva y es eficaz. Queridos hermanos, el futuro de la tierra, el futuro del hombre está determinado en la eternidad. ¿Por qué no vivir entonces la eternidad? El engaño, en la mayoría de los casos, es producto del desconocimiento de la verdad. La iglesia es engañada, los jóvenes son engañados, los adultos, los matrimonios son engañados porque no conocen la verdad. Y la verdad está aquí. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando compramos algún aparato, dentro de las cosas que este aparato trae en la caja, viene un manual? ¿Se ha dado cuenta? ¿Y se ha dado cuenta usted que la mayoría no leemos el manual? Porque nos parece una pérdida de tiempo. Cogemos el manual y lo hojeamos, pero la primera instrucción que nos da ese manual es, léame. Dice, antes de encender lo que usted ha comprado, lea el manual. ¿Se ha dado cuenta que todo el mundo quiere servir y no leer el manual? ¿Se ha dado cuenta que todo el mundo quiere tener protagonismo y no quiere leer el manual? ¿Se ha dado cuenta que todo el mundo quiere que le vaya bien en sus finanzas, que le vaya bien en el hogar, que le vaya bien en la familia, que le vaya bien en los hijos, pero se ha dado cuenta que no lee el manual? Queridos hermanos, todo está escrito aquí. Y la palabra me enseña que en la espiritualidad está mi vida.
Si yo no me dedico a la espiritualidad, seguramente voy a ser engañado. Y si no me dedico a la palabra, este espíritu de apostasía está metiéndose en la iglesia. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hay muchos que no leen el manual y dicen, yo creo que no es así. No es así. Yo creo que es un poco exagerado lo que está diciendo. Para usted decir si es exageración, debe leer el manual y debe de conocerlo. Porque si usted no lee, porque si usted no está allí conectado, usted solamente va a estar defendiendo su carne. Va a estar defendiendo su criterio. Va a estar defendiendo lo que a usted le gusta y que no le gusta que algo lo revele. Usted se dará cuenta que cuando se acerque aquí, usted va a ser más santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Todo está aquí en la revelación, queridos hermanos. Romanos 16:16 dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién obedece usted? Ese es su Dios. Ese es su Señor. La segunda enseñanza que me da Apocalipsis es esta. Que el engaño está vigente en la tierra y que necesitamos al Espíritu Santo para poder hacerle frente a lo que se viene. Lo necesito. ¿Se ha dado usted cuenta que aquí en la ciudad de Quito, sí me he dado cuenta yo, que en los postes, y un hermano en el otro culto lo corroboró, que casi en toda la ciudad de Quito hay eso, hay unos panfletos sobre adivinación? Que fulanito, sultanito de tal, lee las cartas y dice, y es efectivo. Utilizan la palabra efectivo. Mucha gente va a los suburbios, mucha gente va a los rincones alejados de la ciudad de Quito a buscar a aquellas personas que pueden supuestamente mejorar sus negocios. Van a consultar a adivinos. No ha cambiado. Aunque usted diga, hay mucho avance tecnológico, pero el espíritu del mal aún está en vigencia. ¿Cómo se publicita aquello? Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca del Espíritu de Dios y del mover espiritual, comenzamos a decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que esa parte del Espíritu Santo como que no debe de ser así? Deberíamos de entonces arrancar aquellas hojas de la Biblia donde dice que el Espíritu Santo, aquel que se rinde a Cristo, va a sentir ríos de agua viva en su interior. Deberíamos de arrancar todo el capítulo de Juan, donde habla acerca de que era necesario que Jesucristo se vaya para que el Espíritu Santo venga. Deberíamos de arrancar todas aquellas cosas. Iglesia, basta de andar tapándose los oídos y no escuchar la voz del Espíritu Santo, la cual nos dice, algo viene, algo se aproxima, algo está allí. Es el tiempo del Espíritu Santo y siempre lo fue. En esta semana me llamó un primo mío. Él me dice, primo. Yo le digo, hola primo, ¿cómo estás? Me dice, primo, ¿cómo están las vacaciones? Y digo, no estoy de vacaciones, estoy en la oficina. ¿Y cómo? Generalmente yo en estas épocas estoy de vacaciones. Usted no me ve aquí el 31 de diciembre. Yo estoy junto a mi esposa con mi familia en la costa, pero este año no fue así que me quedé en la iglesia. Me dice, primo, me dice, yo lo llamaba y me comentó algunas cosas. Y le digo, primo, ¿y cómo están las cosas por allá? Y él me dice, primo, ¿sabe qué? Hace calor intenso, como nunca antes lo ha hecho. Y no sé si ha visto las noticias, pero se dice que ha llegado hasta 40 grados, 41 grados la temperatura en el famoso Guayas. Que por cierto, yo no soy del Guayas, yo no soy de Guayaquil.
Alguno dice, pastor, lléveme a su tierra. Yo no soy de Guayaquil, tampoco soy manabita por los ojos que tengo. Si es que a uno lo ven así medio blanquito, dicen de Manabí es esto, mínimo es chonero. Digo, no, me falta el machete, hermano. Me dice lo siguiente. Primo, me dice, se siente como que algo va a venir. No sé si usted ha tenido esa percepción. Algo viene, algo sucede. ¿Acaso no será Dios mismo advirtiendo su tiempo, advirtiendo a su pueblo, diciéndole, arrepentidos y convertidos? He aquí yo vengo pronto. He aquí mi galardón viene conmigo. Por eso el Apocalipsis comienza hablando a la iglesia, no le habla al mundo, le habla a su pueblo. A veces uno cree que esta Biblia es para el mundo, esta Biblia es para usted. Porque a través de esta Biblia que es para usted, usted va a poder hablar al mundo. El mundo no entiende la Biblia. El mundo no lee la Biblia. ¿Sabe lo que lee el mundo? El mundo lee cristianos. El mundo lo lee a usted. Y si el mundo no lee a Cristo en usted, como decimos en la costa, está fregado. Porque Cristo viene. Y Él viene por una iglesia sin mancha. Queridos hermanos, la vida se la debe vivir con espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad, no lo hago como una referencia de la manifestación de los dones espirituales, como el hablar en lenguas, o el hacer milagros, o el profetizar, o hacer liberaciones. Y escúcheme bien, yo creo en todo eso. Y anhelo con todo mi corazón aquellas manifestaciones. Pero no me estoy refiriendo a estas manifestaciones cuando hablo de espiritualidad. Me refiero al hecho de ser guiado por el Espíritu Santo. Estuve leyendo Génesis, no hace mucho tiempo atrás, recientemente, y me llamó la atención dos personajes. ¿Cuál fue el primer personaje en la Biblia que fue arrebatado? Elías, no. Enoc. Ya les dije por qué estoy haciendo este ejercicio. Ya les dije, no, los espero por favor. Mañana. Y si no puede mañana, el Señor ha escuchado sus oraciones. Lo espero el sábado. Y si no me ve a mí, no importa. No importa. Usted viene a estudiar la palabra, no a leer un pastor. ¿Sabe lo que me llamó la atención de Enoc? Miren que desde el Génesis Dios habla y dice, hermanos míos, hay arrebatamiento, queridos hermanos, querida iglesia, hay arrebatamiento. Desde el Génesis está escrito que hubo un hombre que se llamó Enoc y que fue arrebatado por Dios. Pero ¿cuál fue la característica de Enoc? Caminó con Dios. Él caminaba con Dios. Él tenía como su compañero a Dios. Usted tiene que caminar con el Espíritu Santo. Para vivir los tiempos difíciles se necesita eso. Al Espíritu Santo, porque déjeme decirle, vamos a llorar. Vamos a sentir la impotencia. Pero si tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él nos va a dar la fuerza para pasar el día de la prueba. Amados hermanos, me encontré con otro personaje lindo, hermoso, el primer capitán de un barco, que sin ser marinero y sin ser un ingeniero tuvo que realizarlo. Él subió, o mejor dicho, Dios envió a los animalitos para que suban de dos en dos. ¿De qué hombre estoy hablando? Oiga, así se lee en la Biblia, pero creo que estoy utilizando solo las historias más conocidas. Ya mismo voy a utilizar otras como que no tanto para ver si realmente es así.
Pero ¿sabe lo que me llamó la atención de Noé? Lo mismo que Enoc. La Biblia dice que Noé caminaba con Dios. Camina con Dios usted en sus negocios. Camina con Dios usted en su hogar, en su casa. Camina usted con Él. Espiritualidad. Ser guiado por el Espíritu Santo y hacer lo que Él me diga que haga. Me estoy refiriendo a la sencillez del corazón, la sencillez de aquel hombre que busca a Dios. Y cuando eso pase, las manifestaciones de los dones espirituales en nuestras vidas serán verdad y serán reales. Amados hermanos, los tiempos difíciles hay que vivirlos con la verdad de la palabra. Hay que vivirlos con la espiritualidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es tiempo de preguntarle al Espíritu Santo qué debe de hacer en su empresa. ¿Qué debo quitar en mi hogar? ¿Qué debo limpiar en mi vida? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que limpiar? ¿Con quién debo hacer negocios? ¿Con quién debo hacer negocios? ¿Con quién tengo que establecer alianzas? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué debo hacer? Verdad, palabra. Y yo sé que no, alguien podría decir, pastor, pero usted no está hablando nada práctico. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando hay espiritualidad, el Espíritu nos se lleva a la práctica. Y es mejor ser guiado por el Espíritu, porque Él no se equivoca. Amados hermanos, y para terminar, se viene un tiempo de ira. El tiempo no es fácil. Pero ¿saben lo que anhelo? Hablando del Génesis, ¿se acuerda usted aquel hombre que liberó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cómo se llamaba? Sí, ahí no me contestaron con contundencia como Noé acá. Moisés era. ¿Y se acuerda usted dónde se le presentó Dios a Moisés? No en una salsa, en una zarza. Sí, porque hay algunos que en una zarza, una zarza, no se sabe con claridad qué árbol era, pero se dice que era un árbol espinoso que se producía en el desierto. Y que generalmente en el desierto, como es tan árido y como es tan seco, a veces se producen fuegos, se producen incendios. Entonces, cuando Dios se le presentó a Moisés le llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención a Moisés? Híjole, ya estamos. Mejor yo les digo. A él le llamó la atención que la zarza no se consumía. O sea, para él era natural ver aquel tipo de manifestación. Y él veía que esos arbustos espinosos se quemaban. Pero no se consumía. Miren cómo es Dios. Él siempre despierta nuestra curiosidad. Él utiliza lo que conocemos. Nos cautiva con la curiosidad. Lo cautivó a Moisés y lo llevó hacia allá. Y cuando él llega, escucha una voz que le dice: Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar en el cual tú estás es santo. Y luego le da un sinnúmero de cosas, y dentro de esos utensilios le da una vara. Qué maravilloso, ¿no? En la conversación que tenía allí, Dios le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Sabe que en los tiempos de necesidad Dios le va a hacer la misma pregunta? ¿Qué tienes en tu mano? Déjate de andar mirando lo que otros tienen en sus manos. Mira lo que tienes tú en tu mano. Y una vara, Señor, échala. La tira y se convierte en una serpiente. Me podría yo narrar todita la historia y pasar mucho tiempo con ustedes hablando de aquello.
Pero a donde quiero llegar es que Moisés y Aarón con esa vara hicieron un montón de milagros. Hicieron muchos milagros. Y ya, ¿sabe lo que me llama la atención de las plagas en Egipto? Que todo Egipto estaba infestado por plagas, a excepción de un terreno, la tierra de Gosén, porque allí vivía el pueblo del Señor. Anhelo con mi corazón que a pesar de que en el mundo hayan un montón de circunstancias, el pueblo del Señor esté aferrado al único quien puede salvar al mundo de todas las circunstancias y de toda la situación. No le estoy diciendo que no va a haber lo que el Señor va a traer, pero si usted lo tiene a Dios, usted va a pasar y yo voy a pasar. Queridos hermanos, necesitamos por favor a Dios. El espíritu del caballo blanco solamente es el principio de dolores. Miren que no estoy hablando del anticristo, estoy hablando del espíritu del anticristo, el cual está en vigencia. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos de hacer ahora en la actualidad? Juan el Bautista tiene la solución. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, el versículo 7, por favor. Es un sermón de Juan. Es un sermón de Juan. Y por cierto, ¿qué parentesco había entre Juan y Jesús? Esa estuvo como que más complicada. No solamente ya identifiqué a los buenos alumnos. Digo, ya sé quién sabe. Eran primos. Mire lo que dice Juan. ¿Por qué le llamaban Bautista? Exacto, el ministerio de él era el bautismo de arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo Lucas capítulo 3, el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Me paso por alto eso que dice o lo digo? Lo digo, dice. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Se viene un tiempo de ira y nadie va a poder huir de aquello. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y mire, ese era todo el sermón de Juan. Suficiente. Y ese sermón causó este tipo de reacción. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? La ira viene, se aproxima el mal, ¿qué debo de hacer? Juan responde, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Qué interesante. No les dice, muchachos, ¿saben qué? Confíen en Dios. Aparte de confiar en Dios, da práctica. Y luego dicen otros, y viniendo también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué haremos? Aplique la generosidad, por favor. Dios bendice para dar. Aplique la generosidad. El que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene ninguno. Y el que tenga que comer, dé a aquel que no tiene para comer. Segundo, aplique la justicia.
Los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los banqueros, por decirlo de esta manera. Eran los que se encargaban de recoger el impuesto de Roma y lo cobraban de los judíos. Y a ellos Jesús les dice, no ganen más de lo justo. No suban los costos. ¿Se ha dado cuenta? Las primeras compras del mes de enero, ¿qué pasa? Suben las cosas. Y a veces la materia prima ni siquiera ha subido. Pero sin embargo la gente sube. Para vivir los tiempos de angustia debemos de vivir el evangelio, y el evangelio es generosidad y el evangelio es justicia. No es reclamar justicia, es hacer justicia. ¿Sí me estoy explicando? Todos somos expertos para reclamar justicia. Pero el mensaje es hacer justicia, haga justicia. Los soldados, ¿qué haremos? Los soldados representan la ley, las autoridades, los trabajadores. No extorsionen, trabajen bien, no calumnien. La ley del contentamiento, alégrense con lo que tienen. Ayer decía a los hermanos, les decía, si estuvieran los jóvenes les diría a los muchachos, muchachos, no te enojes si tu papá no tiene para mandarte al McDonald's. Tal vez ya no vas a poder ir a comer al McDonald's. Tal vez vas a tener que conformarte con unas papitas a lo bestia. Y con eso vas a tener que estar contento. La ley del contentamiento. La ley del contentamiento. Así se viven las crisis. Con espiritualidad, con la palabra, con la verdad y con el evangelio vivo. Si no, vamos a caer en la apostasía y vamos a renegar de aquel que es verdad. Nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo. Concluyo con esto. Los empresarios, los grandes administradores, son aquellos que comprenden que las buenas empresas no son para enriquecerse. Vuelvo a repetir esto. Los empresarios, los grandes administradores o pequeños administradores, son aquellos que comprenden que las empresas, que el trabajo no son para enriquecerse. Sirven para salvar a muchos en los tiempos de angustias. ¿Dónde está este principio de administración? ¿Se acuerda de un muchacho flaco, simpático, muy inteligente, un soñador? José. Este muchacho era un soñador. En una ocasión sueña. Él tiene un sueño y en el sueño él ve que hay unos manojos en el campo y que el manojo de él se crece más y los manojos de los hermanos se inclinan ante el manojo de él, y eso le trajo problemas. A los soñadores generalmente los matan. Lo vendieron sus hermanos. ¿Y a dónde? ¿Cuál fue el primer trabajo de José? Ahí les tomé la lección a todos. Fue esclavo. ¿Qué hombre lo compró? Potifar. Su primer trabajo era de esclavo. El soñador a servidumbre. Esclavo. Le va bien en el trabajo hasta que se encuentra con una mujer mala. Y esa mala mujer lo calumnia. ¿Y a dónde fue a parar? A la cárcel. Y en la cárcel se encontró con dos personajes: el copero y el panadero. Y estos señores tienen un sueño. Y en el sueño que ellos tienen, no sabían quién les podía interpretar. Y José le dice: a ver, cuéntenme el sueño. El uno se ve que lleva nuevamente la copa y José le dice: ese sueño significa que vas a ser reinsertado en tu trabajo. Vas a servirle nuevamente al rey la copa porque era el copero.
mira, José, yo soñé con unos canastos de pan y que venían las aves del cielo y se comían el pan. José, sin anestesia, le dice, ese sueño significa que vas a morir. No fue para nada ingenuo. José le dice al copero, cuando seas reinsertado, pongo en mis palabras, acuérdate de mí. Qué mal amigo el copero, porque fue reinsertado José y no se acordó de él. A veces Dios hace que no nos recuerden hasta el momento exacto de Dios, porque pasaron los años y ahora sí el rey, el faraón, tiene un sueño. ¿Cuál fue el primer sueño? Él ve, ¿cuántas vacas? 8, ¿verdad? Ya, muy bien. Él ve 7 vacas y vio vacas que eran gordas. Y detrás de esas vacas gordas, ¿qué vinieron? 7 vacas flacas. Y fue un sueño canibalístico. Esa palabra, no, perdonen, fue un sueño sangriento. Las 7 vacas flacas se comieron a las gordas. Y luego vino otro sueño. El otro sueño era de unas. Me siento como cuando mi esposa y yo estábamos con los niños. Espigas, 7 espigas, bien maltrechas. No bien maltrechas, estoy hablando al revés el sueño. Hermosas espigas. Y le siguieron 7 espigas maltrechas, flacas, que se devoraron también a las gordas. Miren cómo es José. José viene y dice, Faraón, este sueño es uno solo. El Señor te ha dado conocimiento del futuro. Dios ha dado revelación a su iglesia de lo que viene. Y cuando Dios da revelación a su iglesia de lo que viene, la iglesia debe actuar como José. Las 7 vacas, le dice José, es un tiempo de abundancia como nunca antes ha habido sobre la tierra. Va a haber una abundancia como nunca la ha habido. Y las 7 vacas y las 7 espigas son 7 años de sequía como nunca lo ha habido. Tiempos difíciles. Y aquí viene José. Él presenta su currículum. Yo le aconsejo al faraón que se busca un hombre sabio para que construya silos, para que construya graneros y pueda ahorrar lo que mayor pueda, lo que más pueda, y se prepare para los 7 años de sequía. Faraón dijo, ¿qué otro hombre más sabio como este muchacho simpático, flaquito? Bueno, reo, pero al fin y al cabo tiene algo que el resto no tiene. El Espíritu de Dios estaba sobre este muchacho. Y cuando luego vienen los hermanos y se reconcilian, José dice, hermanos, no se anden peleando más. Ahora entiendo que fue Dios el que hizo todas estas cosas. O sea, que fue Dios el que lo mandó de esclavo, que fue Dios el que lo mandó a la cárcel. Y él dice, ahora entiendo que Dios me trajo acá para salvar a mucho pueblo. Las grandes empresas son para salvar al pueblo. No despida a nadie. No despida a nadie. Pase el tiempo duro con sus empleados, así como ha pasado los tiempos hermosos con ellos. Sea grato, porque lo que usted es por aquellos que le sirven a usted. Sirva a Dios con lo que usted tiene. El fin último para los hijos de Dios será victoria, mis hermanos. Esto no significa que no tendremos que pasar o enfrentar dificultades o aflicción. El mismo hecho de pronunciar y decir la palabra victoria significa que aquella persona ha peleado, que aquella persona ha luchado y que esa persona ha vencido. No hay victoria sin pelea. Al final de todos los tiempos, el maligno será destruido y el pecado en su totalidad dejará de ser.
Pero para llegar a ese futuro esperanzador con Cristo, hay que vivir el hoy. Hay que vivir nuestro presente mirando nuestro final. Hay que vivir nuestro presente mirando nuestro final. Nuestro final es estar con Cristo. Nuestro final es estar con Él. Queridos hermanos, durante estos últimos días me han preguntado: Jaime, ¿y cómo estás? Y he tenido que pensar la respuesta que decirle a los hermanos. Porque la respuesta más fácil es bien. A veces quiero decirles bien. A veces quiero decirles otra cosa. Pero me detengo. Entonces, la palabra que el Señor ha puesto en mis labios es: ¿cómo estás, Jaime? Caminando hacia la victoria. Camine hacia la victoria sin importar cuál sea su condición. La palabra me dice que vienen tiempos peligrosos para toda la humanidad, tiempos de tribulación, pero la palabra también me enseña que aquel Jesús dijo: he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y esa es mi esperanza. Y esa es mi esperanza. Le invito a ponerse de pie, por favor, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias, Padre amado, porque eres Dios real y verdadero. Señor, la bendición sea sobre tu pueblo. La bendición sea, Padre amado, sobre esta nación. Padre bueno, Rey eterno, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, sabiendo, Señor, que eres Dios veraz y justo. Levanta, Señor, aquellos hombres con tu espíritu. Aquellos hombres como José, que saben, Padre amado, que la salvación proviene de Jehová y que hay que aprovechar la bendición tuya para salvar a otros en el tiempo de la sequía, en el tiempo de la necesidad. Señor, levanta a aquellos hombres como Moisés, que cuando el pueblo estaba en esclavitud, tú lo llamaste a él para conducir al pueblo a encontrarse contigo en el desierto. Tú nos llamas para llevar al pueblo a encontrarse contigo, Señor. Te ruego, Padre, que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Te ruego, Padre amado, que sea tan visible como fue la columna de nube y la columna de fuego que acompañó al pueblo de Israel. La columna de nube en el día y en la noche la columna de fuego. Tu Espíritu vaya delante nuestro, Padre. Danos la sabiduría para hacer negocios. Danos el talento, Padre amado, para invertir en aquello, Señor, que va a sostener a otros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Tu palabra sea nuestra guía. Regresamos a tu palabra, Señor. Regreso a tu palabra. Ella es el manual de vida. En ella está la revelación de lo que viene y en ella está lo que debemos hacer. Enséñanos lo que debemos hacer, te ruego. Gracias, Padre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y nos aferramos a tus promesas. Estarás con nosotros en todo tiempo. Ya sea que pasemos por el fuego, ya sea que pasemos por las aguas, tu mano poderosa nos sostiene. Y nuestro fin último es estar contigo en la eternidad. Alabamos, bendigo, Señor, tu nombre y te doy las gracias. Toda la gloria, la honra y el honor sea solo para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Terminamos alabando a nuestro Señor.